Abre tu Biblia, vamos juntos a el libro de Romanos, capítulo 12, y vamos a estar estudiando desde los versos 3 al 8, pero para recordar un poco el contexto en el que estamos estudiando, vamos a leer desde el verso 1 de Romanos 12. Entonces, si estás ahí, Romanos 12, del 1 al 8, leemos y dice así. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe, si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos ahora que puedas abrir nuestro entendimiento para no solamente saber lo que esto dice, sino que entender lo que esto nos está diciendo y poder renovar nuestro entendimiento conforme a tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, si anduviste por acá, vimos los primeros 2 versículos que acabamos de leer de nuevo y veíamos que Pablo nos animaba a hacer 3 cosas. La primera de ellas nos hablaba de que como cristianos, en base a todas las misericordias que Dios ha hecho por nosotros o nos ha dado, ahora nosotros debemos de entregarnos completamente a Él. Habla de una entrega total. Y decía que esa era, básicamente, nos presentamos a Dios con todo lo que somos. Lo segundo que él hablaba era que debía de haber esta inconformidad en nuestra vida. Y eso tenía que ver con no nos adaptamos a este mundo. Y eso significa que este mundo tiene un molde. Y cuando hablamos de mundo, hablamos del sistema de valores que rige este mundo. Y ese molde nos resistimos, como intencionalmente, conscientemente, luchamos en contra de amoldarnos a la filosofía, a la mentalidad de este mundo. Y lo último que decía era que debía de ocurrir o continuar una transformación en nuestra mente, que es básicamente donde Dios está haciendo este proceso de renovación. Eso implicaba que es un trabajo que, como dijimos, Dios hace. Dios nos está transformando, pero es un proceso en el cual tú y yo colaboramos, exponiéndonos a la palabra de Dios, creyendo, aceptándolo y respondiendo en obediencia. Cuando ocurre eso, Dios continúa su proceso de transformación. Ahora, ¿cómo se relaciona eso con lo que Pablo sigue escribiendo? Bueno, ya que la renovación de nuestra mente o de nuestro entendimiento es tan importante, lo primero que Pablo nos dice acá en el verso 3 es que lo más importante en este proceso, o lo que viene después como más importante en este proceso de transformación, es renovar la manera o la perspectiva en cómo pensamos sobre nosotros mismos. Es muy importante cómo pensamos sobre nosotros mismos. Va a hablar después de cómo pensamos sobre los demás y después va a terminar hablando de cómo pensamos respecto a los dones y las capacidades que Dios nos da. Pero lo primero, en el verso 3, dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe de pensar. Entonces Pablo continúa escribiendo esta carta y vuelve un poco como que a decir algo que creo que a lo mejor no es lo más importante, pero es significativo. Y él dice que en virtud de una gracia que él recibió, él les está escribiendo estas cosas. Básicamente eso quiere decir de que Pablo... Dios lo llamó, Jesús lo llamó a no solamente ser un hijo de él, sino que también le dio un ministerio, le dio un llamado.
Ese ministerio, cuando leemos el capítulo 1, verso 5, habla de que esta gracia, dice que él recibió, tiene que ver con el apostolado. Pablo era un apóstol de Jesucristo. Eso quiere decir alguien que fue enviado específicamente para cumplir un propósito. Esa autoridad o ese llamado que Dios hizo a la vida de Pablo lo capacitó al mismo tiempo para que lo que él escribía lo escribiese con la autoridad de Dios, con la autoridad de Jesucristo. En la carta a los romanos no es la opinión de Dios sobre algo, perdón, no es la opinión de Pablo sobre algo, es la opinión de Dios, es el evangelio de Dios. Entonces Pablo está escribiendo todo esto inspirado por el Espíritu Santo y está diciendo cada una de estas cosas con la autoridad que Dios le ha dado. Entonces, por eso él está escribiendo con autoridad, porque Dios le dio esa autoridad para hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que Pablo le está pidiendo a ellos y nos está pidiendo a cada uno de nosotros? Hay una palabra que es muy importante que aparece varias veces en el verso 3, que es la palabra pensar. Entonces, en este proceso de transformación de nuestra vida, el pensar y la manera en que pensamos sobre nosotros mismos es algo que le importa y le interesa a Dios. Es muy, muy importante. Entonces, los cristianos a los cuales Pablo le está escribiendo, él le está diciendo y los está exhortando y animando a que no tengan una opinión sobre ellos mismos más elevada de la que debiesen de tener. ¿Okay? Eso es lo que dice el texto. Dice, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe de pensar. Ahora, la palabra pensar habla de la manera en que disponemos nuestra mente, cómo enfocamos nuestra mente en determinada dirección. Y básicamente lo que Pablo está diciendo es que tenemos una forma en que usamos nuestro entendimiento para razonar sobre ciertas cosas. Y lo primero que Pablo va a mencionar es la opinión que tenemos sobre nosotros mismos. Muy interesante. Dios le interesa la opinión que tenemos sobre nosotros mismos. Ahora, cuando Pablo dice ahí en el verso 3, pensar de sí mismo más, como en el idioma original, es solo una palabra. Muy interesante. En español hay pensar de sí mismo más, pero en griego es solo una palabra que es hiperfroneo. Y la idea es, no tenemos que tener super pensamientos sobre nosotros mismos. ¿Ok? No tenemos que tener hiperpensamientos sobre nosotros. Ahora, eso quiere decir de que no debemos de tener un concepto tan elevado de nosotros que no es sano. Lo que Pablo está diciendo aquí es algo totalmente contracultural hoy. Este mundo nos quiere convencer, o nos ha convencido a algunos, de que no hay nadie como nosotros, que somos lo más importante del mundo, que somos el centro del universo. Y todas las cosas no nos están ayudando a pensar diferente. Lo he mencionado varias veces, pero en dos ejemplos que como que cuando los entendí, me ayudó a entender que el mundo en el que vivimos ahora no nos va a ayudar a olvidarnos de nosotros. Número uno es el GPS. El GPS, antes cuando tú querías llegar a un lugar, a lo mejor tu papá lo hacía, tu abuelito lo hacía o te enseñó, tú agarrabas un mapa impreso, tú decías voy a ir a tal lugar y tú tenías que aprender a entender el mapa en el que estabas. Estoy en esta ciudad y voy a llegar acá, tengo que agarrar esta carretera, o sea, eso es un papel que no se mueve, que siempre es igual. Ahora tenemos un GPS y usamos Waze, usamos Google Maps y básicamente el mapa se ajusta a ti, a mí. Entonces, en cierta manera, tú eres el centro del universo. Y de donde tú estás, tú empiezas a buscar dónde vas a avanzar. Entonces, no es nosotros nos adaptamos al mapa que está impreso, el mapa se ajusta a mí. Yo soy lo más importante, yo soy el centro, el punto de referencia. Entonces, eso no nos va a ayudar a como que a olvidarnos de que no somos lo más importante. Lo segundo, la cámara frontal en nuestro celular. Por mucho tiempo existían máquinas fotográficas. Y una máquina fotográfica es para retratar algo que tú estás mirando. Después apareció el celular, cámara fotográfica en el celular. Pero hace un par de años atrás le pusieron una cámara frontal. ¿Qué quiere decir eso?
que ahora ya no es tan importante lo que estás tomando, ahora lo más importante es hacia dónde estás apuntando, tú, yo. Entonces, este concepto de selfie, que es tan común hoy en día, es un buen indicador de cómo la cultura, qué es lo que la cultura valora. Todo es personalizado donde tú estás, donde yo estoy. Entonces, esto de olvidarnos de nosotros, esto de no pensar grandes sueños sobre nosotros mismos, no considerarnos lo más importante, es muy, muy, muy difícil no hacerlo. Para eso necesitamos nacer de nuevo y colaborar con Dios en la transformación de nuestra manera de pensar. Entonces Pablo dice, no piensen exageradamente sobre ustedes, no tengan estos grandes pensamientos sobre ustedes. Esa es la manera incorrecta de pensar sobre nosotros. Y hay una manera correcta de pensar sobre nosotros. Ahora, no está diciendo Pablo que la manera correcta de pensar sobre nosotros es odiarnos a nosotros mismos, no sirvo para nada, no soy bueno para nada. Eso no es lo que la Biblia está diciendo. Lo que la Biblia nos está diciendo es tenemos que tener cuidado de no pensar más sobre nosotros, o sea, que no nos consideremos como mejores que alguien o superiores a los demás. Eso no nos va a ayudar. Algo que predomina hoy en día es egocentrismo. Eso es anticristiano, el egocentrismo, es anti-Dios. La Biblia nos lleva y Dios nos lleva al otro lado. Ahora, el egocentrismo puede tener dos variantes. Que se puede manifestar en un sentido de superioridad, o sea, yo soy mejor que los demás, pero también se puede manifestar del otro lado, en tener esta falsa idea de que yo no sirvo para nada o yo soy inferior a los demás. Esa también es una variante de egocentrismo. Una persona que siempre está con la actitud de pobre de mí, de soy miserable, soy todo esto, tiene un concepto demasiado elevado de sí mismo. Es igual, nada más que del otro lado del ángulo. Entonces, la Biblia nos dice que debemos de pensar sobre nosotros mismos, como dice acá Pablo, con buen juicio, dice el verso 3. Eso quiere decir con sabiduría, de una manera correcta, con prudencia, con sensatez, sobre quienes somos. Ahora, esto que yo decía de la cámara frontal y de todas estas cosas que apelan a nuestra carne, hay un concepto que también se ha hecho muy popular hoy en día que se llama narcisismo. ¿Han oído sobre eso, narcisismo? Bueno, este narcisismo se refiere al enfoque excesivo en uno mismo. Un enfoque excesivo en uno mismo con un sentido exagerado de importancia y esta necesidad de la admiración de los demás. La demás gente tiene que admirarme a mí. Ahora, yo no sé si tú sabes de dónde viene esa palabra narcisismo, pero es de Narciso, es de la mitología griega. Y este Narciso, al ver su reflejo en el agua, se enamoró de sí mismo. De ahí viene el narcisismo. Entonces, hoy en día hay mucha gente que está enamorada de sí mismo. Es lo más importante. Y todos tienen que admirar quién soy yo. Y si no obtengo eso, me siento muy, muy miserable. Las redes sociales no nos van a ayudar o no va a ayudar a un narcisista. Con esto no estoy diciendo que toda la gente que está en las redes sociales son narcisistas, pero si lo eres, las redes sociales no te van a ayudar. No me van a ayudar a eso. Entonces, en un mundo egocéntrico, en un mundo narcisista, esto de no pensar sobre ti más de lo que debes de pensar es revolucionario, es contracultural. Y es lo primero que Dios nos pide hacer. Porque si no pensamos de nosotros, sobre nosotros correctamente, eso va a poner un estorbo en mi relación con Dios y va a poner un estorbo en mi relación con mi prójimo, que es todo lo que Pablo va a hablar después. Entonces, ¿cómo debemos de pensar? Bueno, aquí dice Pablo, con buen juicio, con un buen juicio, con sensatez, con sobriedad. Mira, baja ahí mismo el capítulo 12, verso 16, Romanos 12, 16. Dice, tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Entonces,
¿cómo debemos de pensar? Así. O sea, siendo humildes, asociándonos con los humildes. Algo que una correcta imagen o percepción de nosotros mismos es que algo que no debemos olvidar es que Dios nos creó a su imagen. Entonces no eres una cucaracha, ¿ok? Hay gente que tiene, soy una cucaracha, soy lo peor. No, no lo eres. Fuiste creado a imagen de Dios. Hay un valor y hay una dignidad intrínseca en cada uno de nosotros por el simple hecho de haber sido creado a esa imagen de Dios. Todo este concepto de los derechos humanos es un concepto que salió y surgió de una cosmovisión cristiana. La cosmovisión judeo-cristiana es la que le da el valor y la dignidad al ser humano. Entonces, ¿por qué tenemos ese valor y esa dignidad? Porque fuimos creados a imagen de Dios. Entonces no eres lo peor, pero tampoco eres el centro del universo. Entonces, una correcta percepción y entender realmente quiénes somos es muy importante para Dios. Entonces tenemos que pensar con sensatez, con sobriedad. Somos creados a imagen de Dios. Pero la Biblia nos lleva y nos muestra que hay una determinada manera de pensar que todos debiésemos de tener, y cuando me refiero a todos es todos los creyentes. Y esa manera de pensar está en lo que Pablo escribió en Filipenses. Entonces ve conmigo a Filipenses, por favor, capítulo 2. Filipenses 2. De hecho, Pablo usa la misma palabra que menciona aquí en Romanos 12, froneo, que es pensar. Y vamos a leer desde el verso 1 al 5 de Filipenses 2 y dice así: por tanto, si algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Entonces, Pablo está apelando a los creyentes en Filipo que ellos deben de mantener esta unidad, este factor de estar juntos, de permanecer en un mismo propósito. Eso te habla de estar unánimes. Eso es lo que Pablo quiere y eso es lo que Dios quiere. Pero ahí en el verso 3 él va a explicar algo que atenta en contra de eso que Dios quiere y que Pablo menciona. ¿Cuál es el enemigo de la unidad? Verso 3. No hagan nada por egoísmo. Ahí está el enemigo. El enemigo de la unidad es el egoísmo. Dice, y por vanagloria, segundo enemigo. Primero es egoísmo, segundo es vanagloria. Sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y el verso 5 dice, haya pues en ustedes esta actitud, esta manera de sentir, dice la Reina Valera, la idea es la misma, es froneo. Esta manera de pensar que también hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, y puedes seguir leyendo ahí. ¿Cómo debemos de pensar? Sobre nosotros debemos de ser humildes. Ahora, algo que muchas veces escuchamos y que incluso a veces decimos es, Señor, hazme humilde. Es una buena oración. Pero para hacerme humilde, la humildad es algo que Dios hace, pero también es una reacción de nosotros, una respuesta de nosotros a quién es Dios. Cuando yo entiendo quién es Dios, la reacción y mi respuesta va a ser humildad. Dios va a producir humildad cuando reconozco quién es Dios. Entonces, sí, está bien pedirle a Dios, Señor, hazme más humilde, pero para poder ser humilde tengo que abrir bien mis ojos y conocer bien a Dios. Porque un soberbio tiene esa actitud porque desconoce quién es Dios. Entonces, al conocer a Dios, yo voy a responder en humildad,
al reconocer que mi prójimo, mi hermano en la iglesia, o la persona que incluso que no es creyente, al ser creado a imagen de Dios, merece un respeto, merece una actitud mía hacia él, y eso me va a ayudar a, como dice Pablo, a considerarlo y a verlo como más importante que uno. Entonces, te das cuenta que realmente, y es muy importante, en el capítulo 4 de Filipenses, yo te lo leo, capítulo 4, verso 2, Pablo menciona a dos mujeres, a dos hermanas de la iglesia de Filipo, Evodia y Síntique. Y él dice en el verso 2, ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía. O sea, ¿qué significa? Que en este tiempo estaban peleadas, no estaban viviendo en armonía. Dice que vivan en armonía en el Señor. Dice, en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, Pablo le dice a estas mujeres, vivan en armonía. No estaban viviendo en armonía. ¿Qué era lo que las estaba dividiendo? Lo que Pablo dice en el capítulo 2. Evodia, seguramente, ella creía y se sentía superior a Síntique. Y Síntique no cantaba mal las rancheras, igual. Pensaba que ella era superior a Evodia. Y eso estaba produciendo división en la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que produce división en la iglesia? Orgullo, egocentrismo. Y no solamente en la iglesia, en un matrimonio, en una familia, en el trabajo. O sea, finalmente el problema de nuestros conflictos no es tanto los demás, somos nosotros. ¿Cómo percibimos en nuestra mente quiénes somos nosotros? Yo soy más importante. Yo mando acá, yo tengo la razón. Se tiene que hacer como yo quiero. Se tiene que cantar las canciones que yo quiero. ¿No? No, hoy no estuvo buena la alabanza. ¿Por qué? Porque no eran las canciones que me gustaban. ¿No? No es para nosotros, es para Dios. Entonces, esa actitud de yo tengo la razón, yo soy superior, yo soy más importante que los demás, eso es lo que trae división. Y eso es lo que estaba pasando en Filipo. Y eran mujeres que habían servido en el ministerio, pero que en ese momento en puntual estaban peleadas, estaban divididas. Entonces, ¿cómo evitamos la división? ¿Cuál es el enemigo que tenemos que tener cuidado? Egocentrismo, vanagloria. ¿Cómo se arreglan los problemas de división? Pablo dice que tenemos que ser humildes. Y nos pone a Jesús como el mejor ejemplo de la manera de pensar, de la actitud que debemos de tener nosotros. Imagínate, Jesús se humilló para hacerse hombre. Eso fue un gran paso de humildad para él. O sea, ¿por qué alguien querría dejar el cielo y venir a un lugar como este? Esto es todo lo que tú y yo conocemos, pero la realidad de Jesús era muy diferente. Bueno, él estuvo dispuesto a dejar eso. No solamente dice eso, sino que también él estuvo dispuesto a tomar forma de siervo. O sea, se rebajó al rango más bajo en una casa para servir a la gente. Y murió. Humillación voluntaria de parte de Jesús. Él buscó y nos consideró a nosotros como superiores, como más importantes. Él lo hizo. No es que nosotros fuéramos superiores a Él, Él es superior a nosotros. Pero Él buscó y tuvo esa mentalidad hacia nosotros. Y es la mentalidad que tú y yo debemos de tener hacia nuestro prójimo. Entonces, la manera en cómo nos percibimos a nosotros es muy importante. Y debemos de bajarnos del caballo y dejar de mirar a la gente del hombro para abajo. De hecho, debemos de mirarlos para arriba. Y si esa actitud predomina en nuestro corazón, las iglesias no van a tener problemas. Tu matrimonio no va a tener problemas. Se van a resolver los conflictos muy, muy rápido. Pero el problema es que somos egocéntricos y nos gusta la vanagloria. Entonces debemos de arrepentirnos. Esa es la transformación del entendimiento que Dios quiere hacer. Debemos de cambiar la manera de pensar. Señor, cámbiame. Sí, cámbiame, Señor, pero yo debo de arrepentirme. Yo debo de comenzar a pensar y a ver a la gente como Dios quiere que la vea. Más importante que yo. Verso 4 al 5. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros,
pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Entonces, después de pensar correctamente respecto a quiénes somos, Dios nos lleva a lo segundo, que es debemos de pensar correctamente respecto a otros. Ya medio mencionamos un poco eso. O sea, mi percepción de otros a veces es mala, porque en el fondo yo creo que yo soy lo más importante. Pero aquí nos dice que debemos de entender que finalmente la manera en cómo pienso de mí va a afectar la forma en que me relaciono con otros. Eso tiene que ver cómo nos llevamos en la iglesia. ¿Cómo nos llevamos en la iglesia? Dios quiere y ha producido una unidad que nosotros debemos de mantener. A veces, no sé si has escuchado o lo has visto, lo has oído, a veces oímos cosas o decimos cosas como voy a trabajar por la unidad, yo quiero lograr la unidad. La Biblia nos dice que ya estamos unidos. Al ser cristianos, tú y yo estamos unidos al cuerpo de Cristo. Nosotros no generamos unidad. Lo que debemos de evitar es causar división. La unidad la produce Cristo, la produce su Espíritu. Tú y yo debemos de trabajar para no producir división. No generar unidad, sino no producir división. Y como vimos en el texto de Filipenses, lo que produce división en una iglesia o en el cuerpo de Cristo es egoísmo, es vanagloria. ¿Qué es lo que debe de crecer en nosotros o cómo debemos de desarrollar la actitud? Ser humildes. Cuando somos humildes, eso va a ayudar a mantener la unidad que Dios quiere que haya en la iglesia. Debemos de pensar así. No es un sentimiento, es una manera de pensar. Una manera de ver a los demás y de vernos unos a otros. ¿Por qué esto es importante? Porque aquí Pablo usa la ilustración de un cuerpo humano. Habla de un cuerpo que es un solo cuerpo y que tiene muchos miembros. Y que básicamente esa unidad de diversidad hace que el cuerpo, a pesar de lo distinto que puedan ser los miembros, sigue siendo un solo cuerpo. Entonces, Pablo como que usa esa ilustración para aplicarla a la iglesia de Cristo. Entonces, este cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza y cada uno de nosotros somos miembros de este cuerpo de Cristo. Pablo está hablando aquí en el sentido en que desde el momento en que pusimos nuestra fe en Jesús, fuimos insertados al cuerpo de Jesús. No hay de otra. Nunca podemos decir, eso es los de la iglesia. No, tú eres la iglesia si eres un cristiano. Si tú hablas, eso es los de la iglesia, significa que no eres cristiano, entonces tienes que venir a la fe en Jesús. Pero ya que eres cristiano, eres parte de la iglesia y ocupas un lugar dentro de su cuerpo. Ahora, los miembros de un cuerpo reciben instrucción del cerebro. El cerebro manda impulsos, manda dirección, toma decisiones y todos los miembros del cuerpo colaboran para que el cuerpo pueda hacer y desarrollar las funciones que quiere hacer. Entonces, mi cerebro está mandando la instrucción de que al mismo tiempo que estoy hablando y usando lo que he leído, lo que he estudiado, estoy agarrando este micrófono. Si hay un problema en mi cerebro, este micrófono se me va a caer, voy a empezar a decir incoherencia, todo va a ser un desastre, porque un problema está sucediendo en mi cerebro. Bueno, la cabeza es Jesús. Él manda las instrucciones. Y donde Dios te ha puesto y nos ha puesto a cada uno de nosotros, a nosotros únicamente nos toca recibir la instrucción y ejecutar y movernos en dirección a cómo nuestra cabeza, que es Jesús, nos está pidiendo. Entonces, en la iglesia, dice Pablo, existen múltiples miembros. Como en un cuerpo hay muchos miembros, muchos órganos. Pero todos conforman un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Ahora, aunque son partes individuales, y eso es muy importante como que recalcarlo, o sea, el humano no es solamente un ojo, no es solamente una oreja con patas. O sea, el cuerpo humano son todos estos órganos que se ven y los que no se ven, que conforman a un ser humano. Y la Biblia nos dice que en esa diversidad, donde son muy diferentes entre sí, hay una armonía y hay una hermosura
que Dios logra al colocarlos y hacerlos de cierta forma para que colaboren para un propósito en común. Ahora, eso Él lo lleva a la realidad espiritual. Tú y yo hemos sido insertados al cuerpo de Cristo. Tú y yo no elegimos la ubicación donde estamos. Dios la eligió para nosotros. Yo no elijo lo que hago, Dios lo determina para mí. Por lo tanto, yo debo estar contento y satisfecho donde Dios me coloca y no considerarme inferior o superior, que creo que es la razón por la cual Pablo comienza diciendo de que no tenemos que considerarnos como superiores. Generalmente, ¿qué es lo que pasa en el ministerio o en la iglesia? Y lo que creo que pudo haber pasado en algún momento en la iglesia en Roma. Si has estado con nosotros todos estos meses, a lo mejor te acuerdas, esta iglesia era una iglesia que comenzó con judíos cristianos. ¿Okay? Esos fueron los primeros creyentes de la iglesia en Roma. Con los años, los que no eran judíos se convirtieron y vinieron a la fe. Hubo un momento en el Imperio Romano que los judíos fueron expulsados de Roma. Y eso significa que la iglesia en Roma quedó conformada únicamente por gentiles, o sea, por no judíos. Después los judíos retornaron y al regresar se encontraron con que la iglesia que ellos fundaron estaba llena de gente que no era judía. Y lo que estaba pasando es que a lo mejor los que no eran judíos estaban teniendo esta soberbia en contra de los judíos porque pues ya no son el pueblo escogido, ¿no? ¿Se acuerdan Romanos 9, 10 y 11? Y al final Pablo dice, oye, tú que eres gentil, no seas soberbio, no te creas superior al judío. Y también en el capítulo 2 le dice al judío, tú no te creas muy superior al gentil porque tú tienes la ley pero no la obedeces. Entonces, en una iglesia multicultural como era la iglesia en Roma, pueden haber estas divisiones de que unos se consideran superior por su trasfondo espiritual, otros se consideran superiores por su grado académico, por cuánto dinero tienen, por qué lugar en la ciudad viven. Esas son cosas que nos pueden dividir. Pero el problema de todo eso, de la división en la iglesia, de cosas que tú crees o que yo creo que me hacen superiores a mi hermano porque vivo en tal lugar de la ciudad, o que me hace inferior a tal persona porque yo vivo en este otro lugar de la ciudad, o en el ministerio, que esto me hace inferior porque yo no soy tan visible como ese hermano que tiene este don. O el que es muy visible se cree superior al que hace cosas que nadie ve. Esos tipos de actitudes son las que debemos de evitar. Es lo que Pablo dice, tenemos que arrepentirnos de esa manera de pensar. Y eso se soluciona con humildad, se soluciona viendo al otro como más importante que nosotros. Entonces, somos un cuerpo donde cada parte del cuerpo es importante. Ninguno de nosotros decide dónde va a estar, simplemente está donde Dios lo quiere poner. Y para eso, para que el cuerpo pueda funcionar en armonía como Dios quiere, debemos de colaborar donde Dios nos pone y funcionar de acuerdo al diseño con el cual Dios nos creó. Y eso nos lleva al verso 6 y 8, cuando Él empieza a hablar de que parte de este diseño de Dios es que Él dio dones. Entonces, verso 6 dice, pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe, si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Entonces, para Dios no solamente es importante cómo tú piensas sobre ti mismo, no es importante solamente cómo tú piensas sobre los demás, también es importante cómo tú piensas respecto a los dones que Dios te ha dado, las capacidades que Dios te ha dado. Es muy importante. Entonces, ser partes individuales del cuerpo de Cristo, esta ilustración que Pablo está usando, significa que tú y yo tenemos dones y funciones diferentes a realizar. Como en un cuerpo, el oído o la oreja hace algo diferente a lo que hace el dedo del pie. Así también dentro del cuerpo de la iglesia, estamos en un lugar diferentes unos de otros y tenemos tareas distintas unos de otros. Pero si cooperamos y somos obedientes con donde Dios nos ha colocado, el cuerpo en su totalidad va a funcionar de una manera armoniosa y sobresaliente.
Es increíble, decía en la mañana, estaba viendo unos videos sobre deportistas, lo que la disciplina y un hombre, un ser humano que es capaz de poner cada parte de su cuerpo en disciplina para hacer una cosa puede lograr hacer. Saltos impresionantes, estos gimnastas o las gimnastas que hacen cosas asombrosas. La disciplina y básicamente como que disciplinar cada parte de su cuerpo para trabajar para un propósito. O un músico o un pianista que coordina su mente y sus dedos para hacer algo que suene increíble. Ok, cuando Dios nos pone juntos y nos puso juntos, lo hizo para que podamos llevar a la práctica sus propósitos, sus planes, no los propósitos del pastor, del liderazgo, ni de la congregación, los propósitos de Dios. Y para que esos propósitos se cumplan, para la instrucción que está mandando la cabeza se pueda ejecutar, cada miembro debe estar en su lugar y cada miembro debe de responder en obediencia a hacer lo que se le pide. Y si entendemos eso, la iglesia va a avanzar. Si no entendemos eso, la iglesia no va a avanzar. Y me refiero a la iglesia de Cristo, no simplemente Calvary Chapel, Cancún. Entonces, ser partes individuales del cuerpo de Cristo, la iglesia, significa que cada uno de nosotros posee dones y capacidades diferentes y específicas que Dios nos da. Quiero que vayas conmigo a 1 Corintios, por favor. Es el libro que está después de Romanos. 1 Corintios capítulo 12. Si quieres profundizar un poco más en este asunto de los dones, Pablo habla de ellos aquí en Romanos 12, habla en 1 Corintios 12 y también habla de ellos en Efesios capítulo 4. Romanos 12, 1 Corintios 12 y Efesios capítulo 4. Entonces, antes de leer el texto, quiero decir lo siguiente. Los dones que Dios da, o que da el Espíritu Santo, son diferentes para cada cristiano. Son otorgados por gracia, son dados por el Espíritu Santo y tienen el propósito de edificar a la iglesia. ¿Ok? Muy importante tener eso siempre en mente. Son dones diferentes, como son diferentes cada miembro, son dados a todo cristiano, son otorgados por gracia, no por mérito, no porque los compras, no porque fuiste a una escuela de apóstoles o de hacer milagros. No existen esas cosas en el Nuevo Testamento. Son dadas unilateralmente y soberanamente por Dios. Y son dadas para un propósito que es edificar a la iglesia, edificar al creyente. Entonces, habiendo dicho eso, quiero leer 1 Corintios 12. Verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Ahora, ahí puedes leer los dones que menciona ya, pero quiero que bajes al verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Y fíjate, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. ¿Ok? ¿Quién da los dones? Los da el Espíritu. ¿Quién da las capacidades? Las da el Espíritu y es por gracia, dice Pablo. Es por gracia. Dice que Él distribuye individualmente a cada uno. Y esto es algo muy importante. El ser o al ser creyente significa por default, ¿ok? Por defecto, que tú mínimo tienes un don que Dios te ha dado. Porque si eres un creyente, Dios te dio algo para hacer en su cuerpo. No existe tal cosa como creyente sin don del Espíritu. No existe. Porque el simple hecho de estar en un lugar significa que tienes no solamente una posición, sino una función para realizar. ¿Ok? Lo otro que es muy importante entender en el verso 11 es que ese don y ese lugar tú no lo decidiste, ni yo lo decidí. Fue una decisión de Dios en su Espíritu. Dice que Él distribuye individualmente a cada uno según la voluntad de quién, según su voluntad. Entonces, a estas cosas no te postulas, no vas a estudiar para esto,
sino que Dios te los da en su gracia, en su soberanía. Dios te da un don. Entonces, creo que es muy importante que tú lo entiendas si eres un cristiano. Y por esto es tan importante saber de que tú tienes algo y Dios te ha dado algo que tu hermano necesita. Y al mismo tiempo, Dios le ha dado algo a tu hermano que tú no tienes y que tú necesitas. No, esto nos debe otra vez de tirar por la borda toda esta idea de autonomía, de independencia en la que vivimos. De hecho, esta idea de cuerpo humano hay un concepto que es muy importante, es interdependencia. Somos dependientes los unos de los otros. El cuerpo humano, cada miembro depende de otro para que pueda seguir haciendo lo que debe de hacer. Entonces, en la iglesia tú también dependes de tus hermanos en la fe. No existe tal cosa como yo estoy por mi cuenta solo, no necesito de la iglesia. Sí la necesitas. Porque tus hermanos tienen algo que te hace falta a ti, pero no solamente eso, tú tienes algo que seguramente a tus hermanos les hace falta. Y Dios ha dado estos dones que Él menciona acá, es parte de la lista, para edificarnos unos a otros. Para edificarnos. Ahora, no es toda la lista, pero es lo que Pablo le dice a los romanos. ¿Cómo nos vamos a edificar unos a otros? ¿Cómo Dios va a conseguir el propósito que tiene para la iglesia, para su iglesia y para sus propósitos usando estos dones? Tenemos que usarlos. Ahora, aquí es importante como que comentar que en estas cosas, siempre de los dones del Espíritu, porque terminando el primer servicio tuve una conversación con alguien sobre esto. Siempre hay discrepancias y hay opiniones diversas sobre, ¿están los dones o están todos los dones operativos hoy en día? Yo te voy a decir cuál es mi convicción de lo que yo he estudiado en la Biblia. Yo creo que todos los dones están operativos en la iglesia hoy en día. Eso es lo que creemos como Calvary Chapel. No vemos un momento donde Dios diga, aquí se pararon y ya hay ciertos nada más que siguen y hay otros que ya no. Tú puedes pensar diferente, podemos discrepar, Dios te bendiga, mi hermano. Pero no vemos eso en la Biblia nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y qué es lo que he visto y lo vi ahora con alguien cercano en mi país. A veces si tú creciste o llegaste a una iglesia de un contexto súper carismático, hiper carismático. Lo que puede producir eso a veces en esos contextos es que te vas a vacunar en contra de estas cosas. Vas a desarrollar como un rechazo a las cosas que tienen que ver con el Espíritu Santo. Es decir, no me interesa porque ¿qué ha pasado? Han habido abusos, obviamente. Se han mal usado dones, se han hecho cosas que Dios no ha hecho. Se ha manipulado a gente, cosas ridículas que la gente hace y le echa la culpa al Espíritu Santo. Entonces te vas para el otro lado y dices, no, eso es una locura, entonces pones a todo en el mismo saco y no me interesa. Ahora te vas para el otro lado y dices, no, ya esas cosas ya no existen y ya no me interesan. Creo que ambos extremos no son buenos. No son buenos. Creo que y te lo estoy diciendo, no lo quiero decir con soberbia ni orgullo, pero en esta iglesia hemos estudiado todo el Nuevo Testamento. No te estoy dando mi opinión sobre algo que yo creo. Te estoy diciendo algo que he estudiado por 27 años. Y no veo en el Nuevo Testamento que la Biblia me diga que los dones han cesado. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? Un equilibrio, obviamente, el balance que nos da la Biblia. No puedes tirar a la borda lo que Dios te ha dado porque eso es lo que tú necesitas para edificar a la iglesia. Y tú necesitas de otras cosas para tú ser edificado. Entonces, no podemos decir unilateralmente y arbitrariamente esto ya no porque pues yo creo que ya no. Y yo sé que hay versículos y creo que es una mala interpretación de esos versículos. Ellos dirán lo mismo de mí. Pero finalmente tú tienes que tener tus convicciones. Y estar en un lugar que comparta con tus convicciones también. Entonces, Pablo dice que parte de estos dones
o uno de estos dones, dice que es el don de profecía. Y dice que quien posee el don de profecía debe ejercerlo de acuerdo con la medida de fe. Ahora, básicamente el don de profecía o la profecía es hablar la palabra de Dios. Eso es. Hablar o declarar la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo eso sucede? Puede ocurrir de maneras a lo mejor muy diferentes a lo que pensamos, pero básicamente el don de profecía es declarar la palabra de Dios. Pero algo muy importante, dice que es de acuerdo a la medida de fe. Eso quiere decir de que la profecía nunca va a ir en contra de la palabra de Dios. Hay una medida, hay un estándar, y ese estándar es la palabra de Dios. Entonces, el que va a hablar o el que va a oír tiene que analizar todas las cosas y compararlo con la medida de fe que es la palabra de Dios. Dios nunca va a decir algo que se contradice acá. Nunca escribe algo con la mano para borrarlo con el codo. Entonces, el Espíritu Santo nunca va a hacer cosas que van en contra de la Biblia. Pero está hablando de que hay personas y van a haber momentos, y no está hablando del profeta, eso lo dice en Efesios, no estamos hablando de un profeta. Estamos hablando de, en un momento, un don específico de declarar la palabra de Dios. A lo mejor a veces pensamos que estas cosas solo pasan de una manera sobrenatural y que hay que gritar, hay que alzar la voz, hay que brincar y pensamos que eso es Dios actuando. Yo he visto estas cosas funcionar de una manera muy natural. Y a veces hay personas que están enseñando y Dios está dando una palabra de profecía. Y tú dices, Dios me habló a mí. Y dice, ¿cómo supo el pastor eso de mí? No lo sabía. Pero la palabra de Dios, ¡pum!, traspasó tu corazón. Y Dios reveló algo de tu corazón que tú decías, nadie sabía. Y Dios lo sabía. Dios a lo mejor leyó un versículo, explicó algo en la Biblia y ¡pum!, te pegó así en la cabeza duro. Y te animó y te ayudó a continuar. Así funcionan a veces las cosas muy naturales en la iglesia. Tenemos esta idea como a crear un ambiente como sensacionalista, como que a provocar algo que... No. Entonces, es declarar simplemente la palabra de Dios consistente a la doctrina, a la medida de fe. Segundo, quien tiene el don de servir, de donde viene la palabra diácono, debe de ponerlo en práctica sirviendo a otros. Todos somos llamados a servir, ¿ok? Pero hay gente que es evidente que no se pueden estar tranquilos y que Dios les dio ese deseo de servir. Ahora, algo que no dije que es muy importante. Pablo no está hablando de los talentos que Dios te dio desde que naciste. ¿Okay? Esas son cosas que Dios también te da. Puede ser bueno para cantar, bueno para dibujar, bueno para los números. Todas esas habilidades Dios te las dio. Esos son talentos. Y también vienen de Él y también los usamos. Pero Pablo está hablando de dones espirituales. Y estos dones espirituales son cosas que tú no tenías antes de ser cristiano. Son cosas sobrenaturales, no son naturales. Son capacidades sobrenaturales que Dios te da, que a veces operan a través de talentos naturales. Pero son cosas que tú y yo no teníamos, sino que vinieron a nuestra vida como un regalo de Dios para usarlos en algún momento en particular. Chuck Smith decía, ¿cuál es el mejor don? Y él decía, el mejor don es el que se necesita. Entonces, a veces en la iglesia hay ciertas necesidades y Dios puede dar ciertos dones a ciertas personas para cubrir una necesidad que se necesita en ese momento. Entonces, servir. A veces la gente dice, pastor, ¿cómo puedo comenzar a servir en la iglesia? Comienza sirviendo. Involúcrate en servir. Si Dios te ha llamado a servir, hazlo. Dice que el que tiene el don de servir tiene que ponerlo en práctica. Servir a otros. Quien posee el don de enseñanza debe ejercerlo enseñando a otros. Dios les ha dado la capacidad a algunas personas de tener el don de poder explicar las verdades de Dios a otras personas. No todos tienen ese don. Ahora, como todos los dones, también el don de la enseñanza no significa que todas las personas que tienen el don de enseñar van a terminar siendo pastores y maestros. Puede ser enseñar en el contexto de tu familia. O sea, creo que como padres tenemos que entender de que el discipulado más importante que daremos en nuestra vida es el discipulado a nuestros hijos. Entonces, enseñar la verdad de Dios es importante en el contexto de tu casa, en un grupo pequeño, en un ministerio. Y si Dios quiere, te dará un ministerio y serás el pastor de una iglesia, a lo mejor, no sé. Pero dice que el que tiene el don de enseñanza debe de ejercerlo enseñando a otros. ¿Cómo sabes que tienes el don de enseñanza? Buena pregunta.
Si hay gente que te va a escuchar. Si la gente se queda dormido, híjole, a lo mejor no tienes el don de enseñanza. Ahora, gente se ha quedado dormido conmigo, ¿ok? Se quedó dormido con Pablo. Esa es mi tranquilidad. Pero creo que cuando Dios te da un don, la gente va a escuchar a la persona que está hablando. Quien tiene el don de exhortación debe ponerlo en práctica animando a otros. O sea, has conocido hermanos que tú los ves y hablas con ellos y terminas así como que súper animado. O sea, nada más te dan un versículo, te dicen algo y realmente se te olvidan tus problemas y como que te vuelven a enfocar donde debes de estar enfocado. Ese es el don de exhortación, animarte. No es destruirte, no es tirarte para abajo, es tirarte para arriba, animarte. Hazlo. Creo que estos dones a veces funcionan con otros dones como intercambiables. Creo que la exhortación es bueno y generalmente ocurre cuando una persona va a orar por ti o te va a recordar un versículo bíblico, te va a dar como que luz en un texto que a lo mejor que no habías considerado y pum, se te prendió el foco y te cayó el 20 y saliste súper animado. Así funcionan los dones, a veces varios dones funcionando juntos al mismo tiempo. Dice, el que posee el don de dar debe ejercerlo con generosidad y desprendimiento. Dar con liberalidad. Ahora, aquí es importante como servir. Dios nos ha llamado a todos a dar. Dice, no, yo no doy nada porque yo no tengo ese don. No, la Biblia dice que todos somos llamados a dar. Pero está hablando de un don, de una capacidad extra, más de lo normal de dar. Y hay personas así. O sea, con mi familia conocimos personas que eran así, que no tenían el don de enseñanza, que no tenían otro don, pero tenían una capacidad extraordinaria de dar. Y lo hacían con liberalidad. Y tú veías el gozo en sus vidas al hacerlo. Entonces, no con mezquindad, sino con generosidad, da. De acuerdo a cómo Dios te va guiando, no cómo te van manipulando. No es ahora vamos a recoger una ofrenda, no. Sino que da, si Dios te está llevando a dar más de lo normal, porque todos somos llamados a dar, pero si Dios te está guiando a dar más de lo normal, hazlo con generosidad. Dice, el que posee el don de dirigir debe ejercerlo con diligencia. Eso habla de capacidades de liderazgo, debe hacerlo diligentemente, responsablemente. ¿Te das cuenta? Cada don tiene una manera en cómo se debe de usar. Hay que ser responsable. Si tienes el rol o una responsabilidad de dirigir, sé responsable de lo que se te ha dado. Usa los recursos que Dios te da para ser responsable, ser diligente. Y quien posee el don de mostrar misericordia, debe hacerlo con alegría, dice al final. 7 dones. Esto de hacer misericordia es mostrar obras de misericordia, como de caridad. Y a veces, yo decía y pensaba, a veces hay gente que no necesita la ley, ¿ok? No necesita que le caigas a bibliazos. Necesita misericordia. Y no solamente en palabras, también en demostrarlo con cosas concretas. Misericordia. Y cuando tienes ese don, dice que tenemos que sobre todo no olvidar que debemos hacerlo con alegría. Porque a veces puede ser fácil decir, ay, este hermano o esta hermana, otra vez esto. Y estamos quejándonos. O sea, vamos a ayudar, ¿ok? Voy a cumplir con Dios. Pero voy a ayudar murmurando y quejándome del hermano porque otra vez me está pidiendo esto y otra vez me está pidiendo ayuda y quiero caerle con la ley, pero no. Para terminar, 3 palabritas de las 3 secciones que vimos. ¿Qué es importante? ¿Qué es lo que Dios quiere? Humildad, no narcisismo, no egocentrismo. Segundo, interdependencia, no individualismo. Somos dependientes los unos de los otros. Por eso es importante pertenecer a una iglesia local. Tú tienes algo que tus hermanos necesitan y tus hermanos tienen algo que tú necesitas. Y finalmente, último, servicio, no indiferencia. No puedes conocer a Dios y no servirle. Y no puedes servir a Dios sin conocerlo. Son 2 cosas que van juntos. Pero si conocemos a Dios y conocemos su palabra, es imposible no servirle. Y Dios te ha dado lo que necesitas para servirle. Entonces, hazlo. Jesús le dijo a sus discípulos cuando le lavó los pies, en Juan 13, que si ellos hacían eso, iban a ser bienaventurados. No es suficiente saber que debo de servir. Eso no te hace bienaventurado. Lo que te hace bienaventurado es servir, es hacerlo. Entonces, que Dios nos ayude a entender esto, familia, porque esa es la manera en cómo Dios
que edificarnos entre nosotros. Entonces, si no sabes cuál es tu don, lee la Biblia, ora, pregúntale a otros cuáles son las capacidades que ellos ven y los dones que a lo mejor perciben de ti. A veces otros ven cosas que nosotros no vemos sobre nosotros, pero pasa tiempo con Dios y ora por eso.